El que estaba en el arca estaba en el lugar seguro, porque el arca, ¿a quién representaba? ¿A quién, iglesia? Los que vinieron hace 8 días, ¿a quién? Al Señor Jesucristo representa el arca. El arca tenía ¿cuántas entradas? Una. Jesús dice: yo soy la puerta, el que entra por mí encontrará salvación, hallará paso, yo soy la puerta, dice Jesús. ¿Cuántos pisos tenía el arca? 3, Padre, Hijo y Espíritu Santo, representando la Trinidad que trabaja en la salvación. ¿El arca fue hecha con madera ordinaria? Con una madera gofer, una madera buena. O sea que los elementos con los que se construyó el arca fueron bien seleccionados. El elemento de la salvación que es Cristo es bien seleccionado. Nadie se puede comparar con Él. ¿Quién se puede comparar con el Señor Jesús? El que está dentro del arca está salvo. Está en el lugar seguro. El que no está en el arca se pierde. Y el juicio de Dios viene sobre él. La misericordia de Dios levantando un predicador en tiempos antiguos. Un hombre como Noé. Matusalén logró predicar. Enoc predicó. Matusalén estaba vivo mientras Noé estaba vivo. Y se conocieron, claro que sí, no es que eran familia, era el abuelo. ¿Y qué quiero decir con esto? Hermanos, la misericordia de Dios fue grande con el mundo antiguo. Y con esta generación, esta nueva civilización de seres humanos, también ha sido misericordioso. No ha enviado su juicio, llevamos 2000 años esperando ese juicio, desde la cruz del Calvario. Pero quiero decirle algo, el juicio de Dios viene pronto. Hoy en día la iglesia predica de un juicio que viene por fuego. Muchos actuarán como en el tiempo de Noé, sin creernos. Recuerde que en el arca, ¿cuántos se salvaron? ¿Se salvó toda esa civilización antigua? Noé, ¿y quién más? Noé, ¿y quién más? Hizo un gran trabajo Noé. Hizo un gran trabajo. Hermano, ¿su familia ya está en el arca? ¿De qué serviría predicarle a toda una nación y que toda la nación se convierta si podría estar yo en el cielo y ver que mis hijos se pudren en el infierno? Sería doloroso, ¿no? Que se conviertan 20 y 30 por la predicación de un hombre, pero sus hijos no les interesa para nada el evangelio porque creen que hay otras cosas mejores. Que su esposa no quiera saber del evangelio. Que esté concentrada de pronto como la mujer de lo que cuando va a ser destruida Sodoma y Gomorra, anhelaba tanto estar en Sodoma y Gomorra. Y no en el lugar donde Dios les había llamado a estar, fuera de esa multitud donde la gente estaba desviada y equivocada. Noé hizo conforme Dios le mandó. Quiero que me acompañe nuevamente allí en Génesis capítulo 6. ¿Ya llegamos? ¿Ya llegamos? ¿Amén? Y vamos hoy a ver ahí en el versículo 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. ¿Qué halló Noé? La oportunidad de ser salvo. No era porque fuera mejor que Dios escoge a Noé para la tarea. Le dio una tarea, le dio un propósito en su vida, como Dios quiere darle un propósito a usted y a mí cuando llega la gracia y la salvación a su vida. Y esa gracia, esa provisión lo dota para poder hacer lo que dice el versículo 22. ¿Qué dice el versículo 22? Y todo lo hizo Noé, así conforme a todo lo que Dios le mandó. Y decíamos hace 8 días, cambia el nombre, ponga el suyo. Qué maravilloso que el texto dijera, y Michael hizo todo lo que Dios le mandó. Y yo podría decirle a Dios, ¿cómo voy a hacer todo lo que tú me demandas? Porque si tú miras el versículo 8, puedes poner ahora tu nombre, pero Michael halló gracia ante los ojos de Jehová. Porque la gracia no solamente te introduce en el cielo, te faculta para poder obedecer y hacer lo que Dios te demanda. La gracia facultó a Noé para hacer un transatlántico. Lo facultó para eso. La gracia lo faculta a usted para servirle a Dios y para obedecerle. No podemos desechar su gracia, sino que la necesitamos día a día. El favor inmerecido, más de tu gracia, más de tu fuerza, más de tu sabiduría, más de ti, menos de mí. Por gracia ayúdame a hacer
lo que me llamaste a hacer. Es tu gracia lo que nos sostiene. Es tu gracia lo que nos mantiene unidos. Es tu gracia. Es tu gracia, Señor. Padre amado, te damos gracias en esta mañana. Damos gracias por las personas que nos están siguiendo en esta mañana, en nuestro tiempo de predicación. Damos gracias por cada uno de nosotros que estamos aquí. Dile a Dios, quiero que me hables. Señor, háblame. Quiero que me enseñes una palabra tuya, es la que necesito para ser cambiado, para ser transformado, para ser fortalecido, para ser animado. Cierra tus ojos y habla con Dios. Por amor, por respeto, por reverencia, con tus ojos cerrados y con tu corazón, dile, quiero escucharte. Quiero que tu palabra hoy me anime, quiero que tu palabra me enseñe, quiero que tu palabra me exhorte, quiero que tu palabra hoy me edifique, quiero que tu palabra me transforme, quiero que tu palabra, Señor, quede encallada en mi corazón y ver la gracia transformadora que me lleva a poder vivir todo lo que tú me demandes. Gracias en esta mañana por escuchar nuestra oración. Gracias por escuchar nuestro ruego. Gracias por escuchar nuestra súplica. Gracias por venir a nuestro auxilio y querer enseñarnos, Señor. En tu nombre y en el poder de tu Santo Espíritu estamos, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Génesis capítulo 6. Estamos allí concentrados. Hay una profecía que da el Señor Jesucristo, donde el Señor Jesucristo dice que su venida va a ser como en los tiempos de Noé. Para saber cómo va a ser la venida de Cristo o cuándo va a ser, simplemente tenemos que hacer un paralelismo de cómo vivían en el tiempo de Noé para ver si eso ya se está dando en nuestros tiempos y ver qué tan próxima o cercana está la venida del Señor Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Acompáñenme por un momento, voy a leer Mateo, ¿dónde estás que no te veo? Mateo 24, 36 al 39. Hago una separación allí en Génesis capítulo 6 porque ya vamos a volver. Dice la palabra del Señor: pero del día y la hora nadie sabe. ¿Quién sabe el día y la hora de la venida de Cristo? Nadie es. Nadie, eso significa nadie. Nadie es nadie, dijo Cantinflas, nadie. Ni aún los ángeles del cielo. ¿Los ángeles saben el día y la hora de la venida de Cristo? Toma tu Biblia y míralo, que el Señor te convenza. Y si no tienes Biblia, alza la mano y allá te llega una por arte de gracia. La gracia de un hermano que se compadece de ti y te la lleva. Pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aún los ángeles del cielo, sino solo... ¿Será que el Hijo sabe cuándo la venida? ¿Será que el Espíritu Santo sabe cuándo la venida? ¿Usted qué dice? ¿Será que hay algo oculto que el Padre tiene que le guarde al Hijo y no se lo haga saber? ¿Será que hay algo oculto del Padre que el Espíritu Santo no lo sabe? Porque hay un solo Dios. Hay un solo Dios. Queridos, versículo 37. Más, ¿usted quiere saber cuándo es mi venida? Dice Cristo, ¿usted quiere saber cuándo es mi venida? Porque el contexto de lo que estoy leyendo se encuentra en una pregunta que hacen los discípulos. Señor, ¿y cuándo es que viene el reino? ¿Cuándo es que se va a establecer? ¿Cuándo son estas cosas? Cuéntanos, danos señales, déjanos entender algo más de este tema, Señor. Y el Señor Jesús le responde de esta manera: porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo. Versículo 38, me voy a volver al 37. Mas como en los días de ¿quién? No me dijo como los días de Abraham, no me dijo como los días de Isaac, no me dijo como en los días de David ni de Salomón, no me dijo como en los días de Michael, como en los días de un predicador, me dijo como en los días de Noé, me dio un nombre para que yo esté concentrado en cómo se vivía en el tiempo de Noé, que es lo que hemos estado viendo durante todos estos episodios, para que me dé cuenta que faltan 5 para las 12 y Cristo viene pronto.
Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Así. Tendré que ir a mirar qué pasó allá. Versículo 38. En los días de Noé me da una introducción el Señor Jesucristo. Porque como en los días de Noé, antes del diluvio, antes del juicio, ¿qué sucedió? ¿Qué estaba haciendo la gente? ¿Usted come? ¿Nuestra humanidad está haciendo lo mismo? ¿Comiendo y bebiendo? Oiga, sí, dos cosas iguales. Se estaban casándose y dándose en casamiento hasta el día que Noé entró en el arca. ¿Cómo estaba la gente de los tiempos de Noé? Concentrados en su vida, comiendo, bebiendo y casándose. Así está la gente, concentrada en hacer mercado, en poderse dar gusto, en comerse lo que quiere, en poder poner sus papitas de McDonald's, su cajita feliz encima de la mesa y ser feliz comiendo y bebiendo, distraído en lo que el mundo ofrece. La palabra casándose lo vamos a ver luego. Pero aquí el Señor Jesucristo y muchos eruditos y comentaristas llegan a que Cristo, la forma de expresión en la que está hablando aquí de casándose, no es el matrimonio igual. Porque Dios ordenó el matrimonio en Génesis. Es más, el primer matrimonio lo oficia Él. Es más, el ministerio de Cristo empieza en un matrimonio y la Biblia termina en un matrimonio. La Biblia habla del matrimonio según Dios. Pero aquí Cristo dice, estarán casándose. Pero si tú nos mandaste, sí, pero no se estarán casando como yo los mandé. O sea que en el tiempo de Noé también ya estaba sucediendo lo que está aconteciendo hoy en día. Hombre con hombre, mujer con mujer, hombre con bestia, hombre con demonio. Todo lo que estaba aconteciendo hoy en Génesis capítulo 6, que lo estudiamos y lo hemos venido leyendo, es lo que el Señor Jesucristo está dejando establecido, para que tengamos los ojos y los oídos espirituales bien abiertos de que su venida en este paralelo, usted se dará cuenta que viene pronto. En los tiempos de Noé sabían la hora exacta en que iba a caer ese aguacero que iba a destruir la tierra. No, los cogió como entretenidos en sus propias vidas. Querido, una pregunta que quiero hacer en esta mañana para usted y para mí. ¿Qué tan entretenido está en su vida? ¿Está tan entretenido en su vida que solo piensa en yo, mi trabajo, mi plata, mi mercado, yo, mi casa, mi carro, mi cartón, mi universidad, mi fútbol, mi baloncesto, mi deporte, mi gimnasio, ¿Está tan concentrado en usted como en los tiempos de Noé estaban tan concentrados en su comida y en su bebida y en sus ocupaciones, que no estaba ocupado para mirar al cielo y decir, uy, parece que va a llover? Si usted se asoma a la ventana, sabe cuándo va a llover y cuándo no. Simplemente su nariz y sus antenitas de vinil de una vez le dicen, va a caer un aguacero. Mire el clima, está como frío. Dios, por medio de su palabra, nos va a hablar de unos acontecimientos que nos dice, el clima del próximo diluvio de fuego está cercano. Deje de hacerse el de las gafas. Deje de hacer sus oídos sordos. Deje de pensar que usted fue puesto en este mundo solo para que esté concentrado en usted, en su comida y en su bebida y en engordar, en darse solo gusto. ¿Esa gente se estaba dando gusto? Sí. Y ese gusto le salió caro. Porque el gusto, querido hermano, no hay ninguna parte de la Biblia donde me diga que los gustos salvan. Se salvan son los justos, los que confían en Cristo, no los que están amarrados solo a sus gustos y a sus deleites. No fuimos puestos aquí para vivir para nosotros mismos. ¿Para quién vives? ¿Para quién vives? Es una buena pregunta. Vivían casándose y dándose en casamiento, versículo 38, hasta el día en que Noé entró en el arca. ¿Hasta cuándo les duró el gusto? Hasta que Noé entró al arca y Dios la cerró. Y cuando Dios cerró el arca, ¿qué quiso decir? Ya no entra nadie más. Hasta ese día se dieron cuenta que sus placeres y sus gustos ya no servían para nada. Lo mismo le va a pasar a esta humanidad. El arca de la salvación también se va a cerrar. Y hay hasta un día en que Cristo dice,
Buscad a Dios mientras puede ser hallado. Buscadle mientras está cercano. Está cercano. La iglesia todavía está en la tierra. El Espíritu Santo no ha sido quitado de la tierra. Los creyentes aún estamos aquí. Y el día que no estemos, el arca va a ser cerrada. Ya no va a poder subirse. Y vendrá un diluvio de fuego. Un tiempo de tribulación que le espera a la tierra, donde muchos querrán ni siquiera haber nacido para no pasar por ese tiempo. ¿Usted está dispuesto a vivir una tribulación por no subirse en el arca que es Jesús? Si usted está dispuesto a eso, es un gran testarudo. Le invito a que reflexione y se arrepienta. Hasta que Noé entró en el arca, versículo 39, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Que dice que esta gente de ese tiempo no entendió. Queridos, el mensaje del Evangelio es locura para muchos y no lo entienden. Cuando les decimos que Cristo se hizo hombre y que vino a morir por el pecado de los seres humanos y que en Él encontramos perdón de pecados y vida eterna. Muchos no quieren entender que deben rendir su vida a Cristo. Pero cuando vean que lo que decíamos es cierto, que la iglesia va a ser raptada, que los creyentes no van a estar y que va a venir juicio sobre la tierra, ahí sí van a decir, ¿por qué no presté atención? ¿Por qué no puse mi entendimiento para buscar conocer y saber estas verdades? Sería doloroso para nosotros ver a nuestros familiares perdidos, ¿cierto? ¿Quién quiere ver un hijo perdido? ¿Quién quiere ver un padre, una madre, unos hermanos, unos primos, unos sobrinos, unos suegros perdidos? En este momento, hermano, ni su casa ni su trabajo sobrevivirán al diluvio que viene, como no sobrevivió ese tiempo las casas que edificaron, las riquezas y los ganados que estaban haciendo en Génesis capítulo 5 y 4. Esas empresas que estaban haciendo y que estaban tan concentrados en los tiempos antes de Noé, nos vamos a dar cuenta que no sirvieron para nada. Que esas ciudades construidas desde Génesis capítulo 4 no sirvieron para nada, sino que fueron arrasadas, ¿por qué? Por el juicio de Dios. Por el juicio de Dios. ¿Qué estás edificando? Una buena pregunta. Volvamos a Génesis 6, y entonces el Señor me dijo que me concentre en los tiempos de Noé. Hemos venido estudiando este tema y entonces no creo que deba parar mucho en el capítulo porque usted ya lo estudió en 2 sesiones, ¿cierto? Entonces, vamos a hablar de los tiempos de Noé. ¿Qué había en los tiempos de Noé? Génesis 6:1. Gran número de personas en la tierra. No estamos hablando de 5 pelagatos. Había mucha gente. Versículo 1. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron. ¿Cómo está la tierra en este momento? Está tan poblada que tienen que inventarse virus para diezmar la población mundial. No solamente virus químicos, sino a través de la comida también contaminan el ADN de las personas para que les dé cáncer, para que les dé enfermedades. Porque tienen que buscar cómo diezmar la población. ¿Por qué? Porque entre más puedan diezmar la población, más fácil de controlarla, políticamente, culturalmente, religiosamente, filosóficamente. Hay que diezmar la humanidad. Eso hace parte del nuevo orden mundial. O sea que en los tiempos de Noé había gran población. Sí, se parece a nuestro tiempo. Entonces haga un checklist. Sabemos que es un checklist, ¿cierto? Lista de chequeo. Hizo su lista de chequeo y coja ahí punto 1, punto 2, punto 3 y saque conclusiones. Si viene pronto o se demora un poquito. Saque conclusiones usted en esta mañana. Primer número de la lista de chequeo. ¿Había gran población en ese tiempo? ¿Había mucha población en nuestro tiempo? Sí, cuando veamos el diluvio que viene vamos a decir gran número de gente. ¿Cuántas personas se salvaron? ¿Cuántas personas se perdieron? Eso te deja ver que muchos son llamados, pocos contestan. Mucha gente no le interesa contestar al llamado de Dios, no le interesa, mucha gente se va a perder. La pregunta es, ¿tú ya contestaste al llamado?
¿Ya lo contestaste? ¿Eres de los suyos? Siguiente punto de la lista de chequeo. En el tiempo de Noé había gran actividad demoníaca. ¿Lo comprobamos? Génesis capítulo 6 versículo 2, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Gastamos la primera sesión viendo de dónde fue que nacieron los nefilines, hicimos un estudio de los gigantes en la tierra, de cómo se mezclaron los demonios con las mujeres. Y hicimos un paralelo y nos introducimos un poco a un libro que no está en la Biblia, que es el libro de Enoc. Y en el libro de Enoc nos dejaron ver, la Biblia también nos dice, esa profecía de Enoc, allí Judas y Primera de Pedro nos hablan de la profecía de Enoc, diciéndonos que la actividad demoníaca fue tremenda. ¿Quién le enseñó a los hombres a fabricar armas? Los demonios. ¿Quién le enseñó a los hombres acerca de los astros? Y nos dio los nombres de unos ángeles que les enseñaron a los hombres a adorar a los astros, a buscar el tema del esoterismo, de la brujería, de la hechicería, de la santería, y un poco de cosas tremendas. ¿Había gran actividad demoníaca? Listo, pregunta para nuestra lista de chequeo. ¿Hoy en día hay gran actividad demoníaca? ¿Cuántas iglesias satánicas hay en Colombia? ¿Solo la de Cali? Queridos, gran actividad demoníaca. ¿Hoy en día la hay? Sí. Iglesias satánicas, ya hay. Iglesias luciferianas, ya la hay. Usted va por la Caracas y eso habían como 50 lugares de chamanes, de brujería, de hechicería, de secretismo. La actividad, miren, hace 30 años se sabía que había actividad demoníaca y hablábamos de los mensajes subliminales en la música. Una canción que sonaba al revés y empezaban a adorar a Satanás, ¿sí o no? Queridos, la actividad demoníaca hoy en día está abierta, latente y de frente. Ya no es a escondidas. Usted pone unos muñequitos de niños y están haciendo rituales satánicos en los muñequitos. En esos videos de TikTok que los niños miran hoy en día mucho y están allá viendo y de pronto sale el video allá del ángel de la muerte haciendo un culto satánico, enseñándole a hacer cosas con unas tijeras. ¿Sabía usted que por Amazon están vendiendo una tabla Ouija que dice que es para hablar con el Espíritu Santo? No dice tabla Ouija, porque si dijera Ouija, la gente se escandalizaría, es de brujería. Pero dice que la tabla para contactarse con el Espíritu Santo. ¿Y qué es esta tabla? Miren, que esta tabla le verifica a usted que puede conocer la voluntad de Dios. Tiene la misma estructura de una tabla Ouija. Y la gente supuestamente ora, y va a ella y ella empieza a moverse y a decirle qué quiere Dios para usted. ¿A qué le parece eso? ¿A doctrina de Dios o doctrina de demonios? Porque la Biblia afirma de sí misma que es la palabra profética a la cual tenemos que estar atentos. No a ninguna otra cosa que esté por fuera. La voluntad de Dios, el Hijo de Dios, la conoce a través del Espíritu Santo, acercándose a la Biblia, porque el Espíritu Santo confirma la verdad de la Escritura. Hermanos, la actividad demoníaca en nuestros tiempos no solamente está en la música, en la televisión, está abierta y latente. ¿Sabe que hay un proyecto de ley que se viene desde la semana pasada cocinando en el Congreso? Hace un mes con el tema de los niños. Mutilemos niños, volvámoslos mujeres, volvámoslos animalitos. Pero también hay un proyecto de ley que está ahorita para atacar a la iglesia. De frente, atacando el cristianismo. Donde quieren poner al nivel de libertad de culto religioso el satanismo, el chamanismo, la brujería. Pero es que ya es libertad de culto la iglesia satánica. Sí, pero poner a nivel de culto la brujería, la chamanería, la hechicería, todo el indio amazónico, todo ese tema, ¿a quién atacan? Y quieren intervenir las iglesias. El Estado interviniendo la iglesia para decir qué se predica y qué no se predica. ¿A qué le llama usted eso la atención? ¿A qué le viene a usted la mente? ¿Que la persecución viene para la iglesia? Sí. Viene una persecución más tremenda de la que ha venido sufriendo la iglesia, viene una más tremenda. Pero el movimiento demoníaco está latente y ahora es de frente. Antes la gente decía, ay, ¿será que el diablo está detrás de eso? Ahora la gente mira y dice, ahí el diablo está. De frente, hay gente que lo está orando de frente. No hay vergüenza alguna. Siguiente parte de la lista de chequeo. Había una filosofía secular grande en el tiempo
de Noé. Si no hubiera habido una filosofía secular y un relativismo extremo en ese tiempo como existe hoy en día, pues la gente se hubiera subido al arca. Esa gente de ese entonces, mire cómo pensaba, mire su pensamiento. Génesis capítulo 6, versículo 5. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio del pensamiento del corazón de ellos era de continuo ¿al qué? ¿Al qué? O sea que su filosofía secular era de continuo ¿a qué? Ay, hermanos, como dice Isaías capítulo 5, versículo 20. Ay, de los que a lo malo le dicen. En ese tiempo le estaban diciendo a lo malo bueno. Hombre con hombre, mujer con mujer, hombre con demonio, brujería, hechicería, satanismo, paganismo. Y en este tiempo, ¿qué de malo tiene que yo mire eso? Donde están a la gente y la están picando, donde la ponen a la gente en un juego donde la gente la matan. ¿Qué están haciendo ahí? Insensibilizando el corazón. Ay, mire, lo mataron porque no pudo cumplir con la prueba. Hermanos, ay de al que lo malo le dice bueno. Le hago una pregunta, hay mucha gente hoy diciéndole a lo malo bueno. Matrimonio igualitario, aborto, ¿qué más quiere? Transformers, conviértalo ahora mismo en pescado a su hijo va a ser parte del Estado y el Estado tiene la libertad de que si él se siente y se percibe como pececito, pues mutilémoslo. Le están llamando a lo malo bueno. ¿Estamos parecidos a los tiempos de Noé? Isaías 5:20, hay del que a lo malo le dice bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Querido, yo no sé, pongámoslo acá en el contexto de nosotros. Pase usted por ese parque a las 5 de la tarde entre semana y lo que va a ver es una mano de niños sin papá y sin mamá, fumando marihuana, hablando tontadas, con un vocabulario de alta gama ñerística. Sí, y a todo lo malo le están llamando bueno. Le están diciendo a los niños que ya pueden descubrir sus sexualidades de pequeños. Les están enseñando a los niños que pueden sentir atracción sexual por otro niño del sexo opuesto. Les quieren enseñar a los niños con la ideología de género a cómo entrar en el mundo de la masturbación y de la degeneración, diciendo que es una libertad, llamándole a lo malo. ¿Qué piensa? ¿Estamos en los tiempos de Noé? La pornografía mire, usted puede estar escuchando una predicación en YouTube y escuchando la predicación que le ponen una mano de pornografía, unas mujeres allá voluptuosas, casi desnudas, bailando reggaetón y bailando cochinadas en medio de una predicación. Dígame, ¿eso no es un ataque satánico de frente contra las cosas de Dios? ¿Respetan realmente nuestra libertad de culto? Si la respetaran, ¿por qué harían eso? En medio de una predicación que usted está escuchando o de una alabanza cristiana que usted ponga, le sale una vez el mensaje ahí triple X. ¿No es un ataque contundente hacia lo bueno? En el tiempo de Noé hubo un gran avance científico. ¿En nuestro tiempo hay gran avance científico? ¿Cómo vamos a decir que en el tiempo de Noé eran cavernícolas si Noé construye un transatlántico? Habrá una ingeniería tremenda. No solamente Noé construye un transatlántico mostrándonos que hay un gran avance tecnológico y científico, sino que hay avance de ingeniería. Si usted recuerda en los capítulos anteriores, cuando usted mira el capítulo 4, hubo una humanidad desarrollada, que tuvo industria, que tuvo agricultura, que tuvo grandes edificaciones. No eran cavernícolas que andaban con un garrote. La tecnología que hay a nuestros tiempos jamás la ha habido en la humanidad. La nanotecnología que hoy existe no la ha habido antes en la humanidad. Los brazos simbióticos que ya existen.
Ya pueden quitarle una mano a una persona e instalarle una prótesis de un robot con movimiento, hermano. Eso cuando yo era pequeño, yo me acuerdo que en ese tiempo Arnoldo Suárez Pérez, Arnold Schwarzenegger era joven, hoy en día ya tiene como 80 años. Imagínense. Y sacaban una película que para nosotros era el boom, se llamaba Terminator. No Terminator, sino Terminator. Y era un robot que iba a viajar al futuro para que la humanidad no se destruyera. Y uno decía, uy, un hombre mitad robot, mitad humano. Uy, no, tremenda esa tecnología. A uno lo asombraría que en algún momento fuera a llegar. Esa tecnología existe. Si están jugando con el ADN, están clonando. Y no es algo nuevo. Queridos, la gran tecnología que existe hoy en día nos muestra que la venida de Cristo está pronto. Así como hubo grandes edificaciones en el tiempo de Noé, Génesis capítulo 4, como lo estuvimos viendo, hoy en día usted puede ver ciudades de autopistas de una que estuvimos viendo oriental, ¿no? Puentes donde habían 15, 20 autopistas, donde los carros llegan y suben a edificios, donde a todo lugar llegan en carro. ¿Se imaginan estacionar el carro en la cafetería, recibir el café y seguir y llega a la oficina y entra en el carro? Ciudades hechas para que el carro no pare. Schengen. Queridos, la tecnología que hoy en día es abrumadora. ¿Sabe qué pasa con la tecnología? Que lleva al ser humano a pensar que está más grande que Dios y que puede ser como Dios y que no necesitará a Dios. Si ya podemos con una nanocámara explorar por las venas, llegar al corazón, movernos por todo el cuerpo humano, ¿quién dijo que se necesita a Dios? El avance tecnológico de los tiempos de Noé, con sus grandes edificaciones, los hombres dirían, hemos construido fortalezas donde no necesitamos a Dios. La fortaleza del conocimiento y del intelecto, aquí no te queremos, Dios. Es lo que sucede en nuestros tiempos. No ha crecido esa filosofía atea, esa filosofía del relativismo extremo, esa filosofía de la ideología de género donde se quiere sacar a Dios de la ecuación. Estamos en los tiempos de Noé. Continuemos con nuestro chequeo. La Biblia me afirma que en el tiempo de Noé era un tiempo conocido por una gran violencia. Génesis 6:11. Compruébelo usted. ¿Qué dice allí en Génesis 6:11? Y se corrompió la tierra delante de Dios. Y estaba la tierra medio ocupada, un cuarto, 3/3 o llena. ¿Hastiada de qué? ¿Quién le enseñó al hombre a ejercer la violencia? ¿Quién le enseñó al hombre a matar? ¿Quién? ¿Quién le enseñó a Caín a matar a su hermano? ¿Quién? La Biblia dice que Caín era hijo del enemigo. Y vemos que los demonios enseñaron a los hombres a prepararse para la guerra. Una gran violencia. Saque un periódico de hoy. Dígame cuántos muertos. Prenda las noticias. ¿Cuántas guerras, como dijo el Señor Jesucristo, que en su venida, que estaríamos atentos porque habría rumores de guerras y habría guerras? Habrían pestes, terremotos. Michael, siempre han existido las guerras. Sí, siempre han existido. Pero nunca como en nuestros tiempos, donde con un solo botón pueden desaparecer medio planeta. Donde un arma biológica es lo que se utiliza ya para exterminar a 100, a 200, a 300 de un solo toque. No como ahora. Antes se mataban con una espada, con un arco y frente a frente. La tecnología les da ahora a los hombres para matarse a distancia. ¿No le aterra a usted eso que la violencia hoy en día es tremenda? Súbase un Transmilenio. Hermanos, en 5 años que usted conoce Bogotá, 5 años. Subirse un Transmilenio, 5 añitos no más. 5 añitos. Antes de la pandemia, pensemos en la pandemia, uno se subía al Transmilenio, andaba y uno decía, uy, es difícil, hay que estar cuidadoso para caminar por el centro, por la ciudad, porque la delincuencia. Pero después de la pandemia, cuénteme si uno no sufre y suda frío subiéndose al Transmilenio. Váyase una vuelta por el centro ahora. No se bajen en la estación calle 22. ¿Sí?
¿Ya sabe lo que pasa? Hermanos, la violencia está creciendo de una manera absurda. Usted no veía noticias donde los abuelos los estén golpeando los hijos. Usted no veía noticias donde la mamá esté siendo golpeada por sus hijos. Usted no veía ese tipo de noticias y ahora son el popol vuh. Todos los días la noticia de última hora. ¿No se aterra de ver tanta violencia en los noticieros? ¿Por qué esas noticias son las que más dan por los diarios y por los periódicos y por los canales? ¿Por qué? Porque quieren insensibilizar al ser humano y montarnos en una naturalidad de que eso es natural y que eso es normal. Y va a causar un efecto que causó en los tiempos de Noé. En el tiempo de Noé el amor de los hombres estaba frío. ¿Sabe qué dice el Señor Jesucristo? Que cuando Él vaya a venir el amor de muchos está apagado, está frío, deshumanizado, desnaturalizado. Ay, vea, lo robaron. No pasó nada, sigamos hablando. Ay, mire ese tipo cómo le está dando esa pela a esa mujer. Ay, no pasa nada, no nos metamos en eso. Mire cómo están maltratando a ese niño. Ay, no pasa nada. Mire cómo están maltratando a ese animal. Hay que ir a defenderlo. Están matando niños en el vientre. Ay, es que ella escoge sobre su cuerpo. Están matando a un perro. Hay que defenderlo. Tomaron más valor los animales que los seres humanos. Dígame, ¿estaba la nación del tiempo de Noé llena de violencia? Sí. ¿Y la nuestra? ¿Se parece? La pregunta es, ¿usted a quién se parece? ¿A la generación del tiempo de Noé o a una nación distinta que se llama la iglesia? ¿A quién te estás pareciendo? ¿Hay sensibilidad en tu corazón cuando ves la violencia y el mal que hay? ¿No te hastía ver el mal que hay en este mundo? ¿No te cansa? ¿No te harta? ¿No deseas pronto que la tierra entre en descanso y tú también entres en descanso delante de Dios? Sigamos con nuestro chequeo. Había gran violencia. Hoy en día hay guerra, violencia, homicidios, atentados. En el tiempo de Pablo Escobar pagaban $1 millón por matar a un policía. Imagínense eso. Tiempos de corrupción moral. La Biblia me ha dicho que se corrompió la tierra delante de Dios. ¿Cómo estaba su corazón? Corrompido moralmente. ¿Cómo está la moral hoy en día? Corrompida moralmente. En los tiempos de Noé fue un tiempo de venganza. La venganza era la bandera de los hombres. Usted me hace, yo le hago. ¿Dónde ve eso? Génesis capítulo 4. Vemos que hay un hombre que se mete con 2 mujeres y dice que si alguien lo toca le quita la vida. Que un joven se acercó. ¿Y qué hizo? Lo mató. Eso lo estuvimos viendo, Génesis capítulo 4. Queridos, hoy en día vemos una violencia y la venganza puesta. La noticia de el hombre que mató a su mujer, el hombre que mató a su exnovia porque se consiguió otro. Le dio tantas puñaladas, le dio tantos tiros, le dio veneno, la metió en una maleta. Pensamos que esas noticias son hechos que pasarían solo en películas de la ciencia ficción, pero no, son de la realidad humana. Estamos en un tiempo de violencia donde la venganza hace parte de la bandera del corazón de los seres humanos. Lo más tremendo es que ya los niños lo están normalizando. ¿A quién contrataron por un atentado? Menores de edad. Para que vemos que la corrupción no solamente toca a los grandes, toca a los niños también. Queridos, los tiempos de Noé no solamente eran tiempos de venganza, fueron tiempos de ardua predicación, como lo vimos. Vimos a Enoc predicando, vimos a Matusalén predicando, y vemos a un hombre construyendo el arca 120 años y predicando. Había predicación. En este tiempo hay predicación. Hay predicación. ¿La quieren oír? ¿Cómo está la gente? No le interesa escuchar de Dios, no le importa escuchar de Dios. Dios, cuando muestra un juicio, antes de mandar un juicio, ha mostrado misericordia, ha mostrado gracia y ha mostrado compasión para que los hombres se arrepientan. Eso había en los tiempos de Noé antes del juicio. Y eso sigue vigente en nuestro tiempo antes del juicio que viene. La gracia de Dios y su misericordia, esperando que los hombres se conviertan. En los tiempos de Noé
había mucha insensibilidad a las cosas espirituales, a las cosas de Dios, a la Biblia, a orar, a conocer la palabra de Dios, a congregarse. Queridos, ¿sucede hoy en día lo mismo? ¿Hay gran insensibilidad en el pueblo de Dios también? Sí, porque solo se salvaron una familia. ¿Qué muestra eso? Que haya mucha sensibilidad hacia el mensaje de la predicación de Dios. Una insensibilidad total. En los tiempos de Noé, no solamente una insensibilidad grande hacia las cosas espirituales. Dijimos que hay una insensibilidad grande hacia el amor y hacia la verdad y hacia la bondad. Cristo dijo en Mateo 24:12, como ya les había dicho, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, porque se multiplicó ¿qué? La maldad se ha multiplicado tanto que por eso la iglesia está como está, fría, sin pasión, sin compromiso. La santidad está en la última parte del listado. Creemos que buscar a Dios y seguirle es un juego. Es algo que puede esperar. ¿Cómo está tu amor hacia Dios? ¿Cómo está tu amor hacia sus cosas? ¿Cómo está tu amor, como decía David en el Salmo que meditábamos en esta mañana? ¿Cómo está tu amor hacia la santidad? Hacia consagrarte. ¿Cómo está tu amor hacia la Biblia? Si te ponen hoy a decir, leamos la Biblia una hora o veamos esta película de terror, ¿qué prefieres? El amor de muchos se habrá enfriado. Pero también hay una señal tremenda en los tiempos de Noé, que tendré que dedicar un tiempo después, y es que en los tiempos de Noé había apostasía. ¿Ustedes qué dicen? Pues Adán y Eva están en el huerto del Edén, conocen a Dios de primera mano, le enseñan a sus hijos y les transmiten quién es Dios. Unos deciden adorarlo, otros deciden no. Vemos una línea que se desvía, una línea que decide seguir a Dios, los que invocaron a Dios. Hermanos, hubo gran apostasía también. La apostasía, ¿qué es? Alejarse de la verdad. Saber qué dice la verdad y decir, no me importa la verdad. Eso es apostasía. Hubo gran apostasía. Miren lo que dice la Biblia de nuestros tiempos, comparando a los de Noé. Dice la Biblia en 1 Timoteo 4:1, dice así: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. En los tiempos de Noé andaban escuchando las doctrinas demoníacas. ¿Había apostasía porque prefirieron apartarse de Dios y seguir al diablo? En nuestro tiempo también. Y la apostasía nace dentro de la iglesia, dentro del pueblo de Dios es que nace la apostasía, no fuera. No se preocupe en este tema con los de afuera, preocúpese con los de adentro, porque dice que quieren introducir dentro de la iglesia. ¿Qué quieren introducir? Doctrinas erradas de demonios. Muchos se apartarán de la fe en nuestro tiempo, como en el tiempo de Noé, muchos no se subieron al arca porque se apartaron de la verdad. Primero de Timoteo, allí mismo, usted puede mirar 4:1, miremos el versículo 3. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, se van a apartar, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía. Cuidado con la hipocresía teniendo cauterizada la conciencia. ¿Y qué dice después? ¿Me está acompañando la lectura? ¿Qué van a prohibir? Prohibirán casarse. Hermanos, ¿puede creer que hay predicadores que no se ponen pilas con el matrimonio y le dicen a la gente que viva como quiera? Eso es una señal ¿de qué? De apostasía dentro de la iglesia. Apostatarán de la fe y van a vender el matrimonio. Si viva así, no sé, ¿para qué se casa? No se case. No hay necesidad de casarse, viva como quiera. Prohibirán casarse y mandarán a abstenerse también de alimentos. Una señal de la apostasía. Esta señal que vemos en nuestros tiempos, aquí no hay una ambigüedad en lo que estamos leyendo. Esto no es una opinión.
Esto es una declaración directa del Espíritu Santo que habrá una gran apostasía y que la iglesia debe estar pendiente y tener cuidado. Y no dice que es de adentro, sino que de afuera hacia adentro, sino desde dentro hacia afuera. Y lo vemos. Hoy en día hay doctrinas que niegan verdades fundamentales, enseñan cosas que hacen a un lado la cruz de Cristo, que hacen a un lado su obra santificadora, que hacen a un lado su obra de redención y exaltan el ego, exaltan al hombre, movimientos que colocan experiencias emocionales por encima de la palabra de Dios, por encima de la escritura, pacte, tirando gente para atrás, risa santa, tráigame el diezmo y venda su casa. Cosas que no son de Dios. La apostasía es latente hoy en día, como lo fue en los tiempos de Noé. Ya hablamos del avance agroindustrial en el tiempo de Noé. Un gran avance agroindustrial. Ya lo vimos. Pero también hay un gran avance en una moral corrompida. La sociedad estaba desintegrada. Cuando vemos que el Señor Jesucristo dijo en Mateo 24:36 que se estarían casando, estaba hablando de matrimonios múltiples, estaba hablando de matrimonios desviados. Hoy en día los hay. En ese tiempo vemos un hombre que toma para sí 2 mujeres y entra a la promiscuidad. Pero hay algo que me llama mucho la atención también de los tiempos de Noé, un pasaje que tenemos que mirar y detenernos allí con nuestras lupas. Lucas 17:26, acompáñeme allí. Lucas 17:26. Allí Jesús compara los días de Noé, hace un paralelo y toma los días de Noé y dice, son parecidos y semejantes a los días de Lot. Así que si la venida de Cristo está cercana porque nos parecemos a los días de Noé, también tengo que mirar los tiempos de Lot en que se parecían a nuestra sociedad y a los tiempos de Noé. Es otra clave que Él nos da. Mire lo que dice. Jesús compara aquí los días de Noé con los días de Lot. Como fue en los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó. Versículo 28. Asimismo, de la misma forma, de la misma manera, sucedió en los días de ¿quién? Sucedió en los tiempos de Lot, de la misma manera. O sea que cuando hablamos de los tiempos de Noé, tenemos que hablar de los tiempos de Lot. Sucedió en los días de Lot. ¿Qué hacían en los días de Lot? Comían, bebían, compraban, vendían. Sucede hoy en día lo mismo, compra, vende, come, bebe, sí, plantaban, igual que hoy, edificaban, igual que hoy. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre. ¿Qué llovió del cielo? Juicio sobre una ciudad que estaba muy ocupada en sí mismo. Pero recordemos algo. Sodoma, esa ciudad, Sodoma fue destruida no porque comían y bebían. Ellos pusieron en su primer listado de vida lo que conocemos como la sodomía. ¿Qué es la sodomía? La desviación sexual putrefacta del hombre. Hombre con hombre, mujer con mujer, hombre con animal, hombre con bestia. Familia todos contra todos. Y a los ángeles también les querían echar mano cuando llegaron allá. Le pregunto, ¿la sociedad de nuestros tiempos se parece a esta sociedad sodomita? Donde no les importaba si era niño, si era adulto. ¿No pretenden hoy en día también ponernos en manos de una ley de libertad sexual donde quieren en algún momento también avalar la pedofilia? Ya está sucediendo en otros países como libertad sexual. Y eso es lo que apunta las leyes gubernamentales. ¿Qué piensa usted
¿Será que Jesús viene pronto? Hasta en los muñequitos usted puede prender los muñequitos y ve que la abuelita es que enamorada de un niño. O el niño enamorado de una adulta o de un adulto. Poniéndolo eso como normal. Que una princesita, Sofía, de no sé cuántos años tendrá, saliendo de la mano con un hombre como He-Man, que debe tener como 40 años, montándolo como una normalidad. Eso es lo que le están vendiendo a nuestros niños. Una libertad y libertinaje sexual que no es moralmente correcta, que es corrupta y que es corrompida. Querido hermano, estamos en los tiempos de Noé y en los tiempos de Lot. Saque usted sus cuestionamientos. ¿Qué nos falta? En ese tiempo comían, nosotros también. En ese tiempo bebían, nosotros también. En ese tiempo sembraban, nosotros también. En ese tiempo se estaban casando como quisieran, en este tiempo también. ¿Se han casado con animales? Sí. Hace como 5 años fue el primer matrimonio entre un hombre y una cabra. Se casan con objetos, pansexualismo. Con muñecos. Y nos lo quieren normalizar. Y lo que antes le llamábamos disforia, un problema mental, un problema de salud, ahora lo llaman una opción sexual. Libertad de pensamiento y desarrollo de la personalidad. Eso le están llamando. ¿Estamos en los tiempos de Noé? ¿Estamos en los tiempos de Lot? El llamado de Noé al subirse al arca, no sé cómo serían los últimos llamados. Yo me imagino Noé en el arca. Por favor, crean, ya está cayendo la primera gota, crean. Tal vez nosotros estemos parados y viendo la primera gota de fuego y diciendo, por favor, crean. Y muchos dirán no. Pero que sea la responsabilidad de los que digan no, una responsabilidad totalmente cerrada para ellos. Pero que nuestra voz siga diciendo a las personas, vengan a Cristo para salvarse. Le hago una pregunta. Si Cristo viniese hoy, ¿tiene la seguridad de estar en el arca? Si Cristo viniese hoy, ¿estás haciendo lo que debes hacer así estés dentro del arca? Porque dentro del arca Noé también tenía oficio. Así como los creyentes tienen oficio al ser salvos. ¿Estás haciendo el trabajo que Dios quiere que hagas? ¿Te estás formando, te estás preparando, te estás disciplinando, te estás discipulando, te estás formando, te estás consagrando? ¿Te estás consagrando para Él? Que Él venga y te encuentre con el traje bien vestido. El traje no es una corbata y unos zapatos bien caros. El traje es la disciplina del cristiano en sus obras, en su vida, en su santidad, en su comunión, en su pasión por Cristo. Querido hermano, las evidencias de que Cristo viene pronto son evidentes. Cristo dijo que habían guerras, rumores de guerras, temblores. Dije, siempre han habido guerras, pero hoy en día como antes, no, cada vez se maximizan. Toda la vida han habido tempestades y han habido huracanes y han habido terremotos. Estudios de las universidades de Estados Unidos demuestran que la Tierra se está moviendo más ahora que antes. ¿Sabe usted que ya los días no están durando 24 horas? El Señor dijo que los días serían disminuidos por causa de usted y de mí. Están siendo disminuidos, se están siendo acortados. ¿Sabía usted que sí, siempre han habido terremotos, huracanes, desastres naturales? Siempre los han habido, desde que existe la Tierra, claro. Pero se puede comprobar y evidenciar científicamente que hoy, más que antes, y que a medida que va pasando el tiempo va a ser mayor. ¿Qué demuestra eso? Que la venida de Cristo es inminente. Deja de estar tan ocupado comiendo y bebiendo y ocupado en ti mismo. Y ocúpate del Señor. Y el Señor se ocupará de ti, se preocupará de ti y te salvará. Pero al que no se preocupa de Dios, Dios, ¿por qué se va a interesar en alguien que no se interesa en Él? Dios no obliga a nadie a buscarle. Dios no va a obligar a nadie a ir al cielo. Y Dios no va a obligar a nadie a que se consagre. Dios no va a obligar a nadie a leer su Biblia. Dios no va a obligar a nadie a venir un domingo. Dios no va a obligar a nadie. A nadie lo va a obligar. Esa decisión es personal.
Usted no quisiera poder escoger por su familia, yo sí, pero no lo puedo hacer. Usted no quisiera poder escoger por sus vecinos, por sus amigos, por sus familiares, yo quisiera hacerlo, pero no puedo hacerlo. Pero tengo que tomar la decisión de que su decisión para llegar a Cristo sea más fácil cuando ellos evidencien en mi vida cómo me comporto, cómo hablo, cómo hago las cosas. Que su decisión sea más fácil y que yo no vaya a ser un obstáculo para que ellos entren al arca. Porque hay gente que se para delante del arca no dejándolos entrar. Como le decía Cristo a los fariseos, están cerrando la puerta del cielo, ni entran ustedes ni dejan entrar a otro. Quítate la hipocresía. Hermano, ese es el llamado de Dios en esta mañana. La pregunta es, ¿estás en el arca o no estás? Si no estás, estás en una oración, confía en Él, cree en Él, dile que le necesitas y que te perdone de corazón. Y si estás en el arca, esté haciendo el oficio que Dios le envió. Acuérdese que Él a Noé le dio medidas, le dio planos, le dijo qué hacer y cómo hacerlo. Al cristiano todos los días le da medidas y le da planos para que sepa qué hacer en su casa, en su trabajo, con su familia, en el ministerio. Padre amado, te damos gracias en esta mañana. Algunos de nosotros tenemos la confianza de que si tú vienes, estamos en el arca de salvación que es Cristo. Algunos de nosotros te conocemos y entendemos que estamos en el arca y queremos que otros se suban para que no sufran el martirio y el dolor que viene para esta tierra. Un juicio divino, bien merecido, Señor. Padre amado, tú eres justo. Señor, oro por aquellas personas que nos han escuchado hoy y que no te conocen. Que hoy su corazón se ha ablandado, Señor, y tomen la firme decisión de decirte, te necesito, Jesús, quiero verte en mi vida. Perdóname por haberme alejado de ti, por no haberte escuchado, por estar concentrado en mi comida, en mi bebida y en mis ocupaciones. No quiero que venga un juicio sobre mi vida, Señor. Quiero experimentar tu gracia y tu perdón, Señor. No quiero ser de los que se quedan en medio de un diluvio que viene pronto de fuego. Quiero ser de los que se van contigo, Señor, y disfrutan de tu amor, de tu perdón y de las misericordias que tienes en el cielo para nosotros. Gracias por tu amor, gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia y gracias por permitirnos compartir en esta mañana tu palabra. Gracias por hablar a nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por seguirnos en esta mañana.